Miren ustedes, como consecuencia de esta pandemia universal, debemos pensar qué va a suceder con los contratos celebrados antes de que se presentaran estas nuevas circunstancias que han alterado, obviamente, la economía no solo de las personas, sino de los países enteros. Este problema de los contratos y su celebración y su cumplimiento ha sido tratado desde hace muchísimos años, desde la Edad Media, por ejemplo, por las legislaciones, atendiendo a dos problemas en una situación que nosotros llamamos un choque de trenes. Es un encuentro brutal entre dos teorías del derecho, dos principios del derecho, que dicen, por un lado, la seguridad jurídica. Los contratos deben ser cumplidos puntualmente en la forma en que fueron pactados. Pero por otro lado, otro principio dice, no, si cambian las circunstancias, debe cambiar conforme a la justicia la relación jurídica, deben cambiar las cláusulas de los contratos. Es decir, tenemos por un lado el principio de seguridad jurídica y por otro lado el principio de justicia. Estas herramientas de las legislaciones tienen un nombre en latín. La primera, la que habla del principio de aplicación estricta del contrato, se llama pacta sunt servanda. El contrato debe ser cumplido estrictamente en los términos pactados. Principio que se aplica, por ejemplo, puntualmente en el derecho internacional. Por otro lado, tenemos el contrato, la relación opuesta que se llama rebus sic stantibus, que dice exactamente que, modificadas las condiciones, se modifican las cláusulas del contrato. La pregunta concreta es, ¿y qué sucede con el derecho mexicano? Hablaremos de la Ciudad de México. En la Ciudad de México existen las dos teorías, el pacta sunt servanda y el rebus sic stantibus. El pacta sunt servanda está establecido en el artículo 1796 que dice que los contratos se perfeccionan desde el mero momento en que las partes expresan su consentimiento y que con ello están obligadas no solo a lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según la naturaleza del contrato, según la buena fe y según la ley, deben ser parte de la obligación pactada. Sin embargo, el 22 de enero del año 2010, la diputada Alejandra Barrales, del Partido Revolución Democrática, propuso una modificación y agregaron un segundo párrafo del artículo 1796 y se crearon los artículos 1796 bis y 1796 ter. ¿Cómo funciona entonces en la Ciudad de México esto? Dice esta reforma que si las circunstancias extraordinarias a nivel nacional afectan la relación jurídica de tal manera que una de las partes resulte notoriamente afectada, la parte afectada, y así le llamaremos en el futuro la parte afectada, podrá ocurrir dentro de los 30 días siguientes al acontecimiento extraordinario a notificar a su contraparte la necesidad de modificar el contrato. Suponemos que estos 30 días empezarán a correr en este momento a partir de que se levante la contingencia sanitaria que existe en el país. Teniendo mucho cuidado en esto, el gobierno no ha declarado una emergencia nacional sanitaria, la ha declarado simplemente como una contingencia, es decir, soslaya mucho la determinación de la gravedad del problema para los efectos jurídicos. Pero en fin, suponemos que en algún momento se podrá decretar, ya terminó la epidemia, ya terminaron las reglas de contención y la gente podrá circular y ejecutar sus actos normales, cotidianos. Pues bien, después de estos 30 días, si las partes se ponen de acuerdo, se acaba el asunto. Sin embargo, si la parte demandada no acepta la modificación del contrato, el quejoso, el afectado, podrá entonces ocurrir con un juez para exponerle cuáles son las razones por las cuales considera que la relación jurídica se modificó radicalmente alterando sus condiciones anteriores. El juez podrá decretar, atendiendo estas circunstancias, una de dos, pero siempre pidiendo la opinión de la parte demandada, que es la que va a elegir. La parte demandada podrá elegir entonces entre concluir el contrato o modificarlo para que no sea tan gravoso para las partes. Esto tiene muchos problemas. Uno de ellos, primero que nada, es ¿qué sucede si una de las partes se queda sin trabajo? Esto quedó resuelto con la exposición de motivos a la reforma de esta ley, que dice que uno de los acontecimientos extraordinarios a nivel nacional
puede ser que las personas pierdan su trabajo y en consecuencia estén imposibilitadas para celebrar o cumplir el contrato celebrado. Finalmente, podemos decir que el artículo 1797 dice y regresa nuevamente al Pacta Sunt Servanda, diciendo que la validez de los contratos no puede dejarse al arbitrio de una sola de las partes. Entonces, es cierto, no se está dejando al arbitrio de una sola de las partes el cumplimiento de este contrato, pero sí puede modificarse el contrato de acuerdo con las circunstancias. Este artículo que presentó la diputada Alejandra Barrales fue tomado de la legislación veracruzana y a su vez de la legislación de Argentina, que debieron presentar en Argentina un acontecimiento extraordinario a raíz de lo que se le denominó el efecto tango, que alteró su economía brutalmente. Y entonces se modificó allá en Argentina la ley. Se modificó en Veracruz, que está mucho mejor redactado que el de la Ciudad de México, y se redactó el de la Ciudad de México. Usted debe buscar si la legislación de su estado aplica estos principios o cuál de los dos principios aplica para poder ocurrir con su abogado. Estamos para servirle. Santaolalla, Reyes y Solís, abogados. Gracias.